Labias de Parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos e interesantes cuando suelten esta labia en una reunión con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a contar la historia de Santa Claus, el único señor desconocido que está bien que entre a nuestros hogares y le dé regalo a nuestros niños. Así es, amigos, hoy les contaré la historia de este fascinante personaje que le da todo el sentido a la Navidad para los niños, y no digo los niños y los adultos porque ya sabemos que el sentido de la Navidad para los adultos es estar borracho e ignorar todos sus problemas hasta el mes de enero. Así que antes de que Santa nos ponga en la lista de los niños malos y nos dé un carbón, móntense en sus trineos y arranquemos con esta historia navideña. La historia de Santa Claus como lo conocemos hoy en día comienza realmente con la historia de San Nicolás. Porque Santa Claus y San Nicolás no es la misma persona, no señor. San Nicolás fue un obispo griego de la Edad Media llamado Nicolás de Bari. Nació en lo que actualmente es Turquía y fue conocido como defensor de la iglesia durante la gran persecución que se llevó por el Imperio Romano antes de que Constantino aceptara el cristianismo en el siglo IV. O sea, antes de eso perseguían a la iglesia y decían: ustedes no están suscritos a la aplicación de los romanos. Muerte. Durante estas épocas de persecución se quemaban las Biblias y se obligaba a los sacerdotes a renunciar al cristianismo, si no, los mataban. No se sabe con certeza en qué año vivió San Nicolás, pero sí se estima que murió en el siglo IV, cerca del año 345. Lo que sí se sabe un poco mejor es que San Nicolás murió un 6 de diciembre y sus restos están actualmente en Dreme, Turquía. Este obispo se hizo un santo muy famoso en la Edad Media porque era el patrono de los marineros y de los niños. ¿Qué tienen de parecidos los niños a los marineros? No sé, deben ser que los dos les gustan las sirenas. La verdad es que no sé, pero era el patrono de los marineros y de los niños. Además se dice que tenía historias increíbles sobre los niños. Había una historia muy famosa de San Nicolás que cuentan que una vez salvó a 3 niñas de vivir en la prostitución porque se subió en el techo de la casa y tiró 3 piedras de oro por la chimenea. Las niñas lo agarraron y vivieron una vida feliz lejos de la prostitución, que si usted se pone a ver es una gran anécdota, y que los regalos de San Nicolás antes eran muchísimo mejores. Otra historia también muy famosa pero más rara de San Nicolás es que mientras se hospedaba en una posada descubrió que había 3 niños muertos desmembrados en unos barriles. San Nicolás se llenó de odio, volvió a unir a esos niños, los volvió a la vida y luego asesinó a los criminales que desmembraron a los niños. Ya esta historia se pone un poco más oscura y parece una película de Quentin Tarantino, pero bueno, es lo que se dice el señor San Nicolás. San Nicolás en Europa siempre ha sido una figura que une a los católicos tradicionales con los católicos ortodoxos, porque ambas lo veneraban. Sin embargo, en el catolicismo más tradicional, San Nicolás pidió fuerza, pero en donde son más ortodoxos, un ejemplo, Rusia, la figura de San Nicolás se quedó en la iglesia. Tanto así que durante muchos años San Nicolás fue el patrón de Rusia, Grecia y Turquía. Por otro lado, en la Europa menos ortodoxa comenzaron a dar regalos a los niños el 6 de diciembre, que es el día de San Nicolás en la iglesia. Dijeron: este día, en honor al hombre que salvó a esas niñas de la prostitución y unió los cuerpos de los niños desmembrados y los regresó a la vida, les daremos regalos. ¿Qué nos va a dar? ¿Pepas de oro? No, un caballo de madera. De hecho, después del siglo XV, ya San Nicolás era el que oficialmente le entregaba los regalos a los niños en su día. O sea, ya era él se los traía. Ya no era los padres o la iglesia, no, era el San Nicolás en persona. Estas fiestas se hicieron mucho más populares en los Países Bajos, Alemania, Austria y Finlandia. De hecho, en los Países Bajos es donde se diseñó el San Nicolás que se conoce en la actualidad y ellos empezaron a llamarlo Sinterklaas. Y era como el mismo personaje basado en el santo, pero con detalles adicionales, como que vivía en el Ártico y castigaba a los niños malos. De ahí empieza a nacer el mito del Santa Claus de ahora. Hoy en día se sigue celebrando Sinterklaas en los Países Bajos principalmente, pero también en Alemania, Bélgica, Luxemburgo y algunas partes de Francia y Hungría. Estas fiestas fueron muy populares en esos países desde el siglo XV hasta la actualidad, pero en el resto del mundo no mucho. De hecho, como los NFT, la popularidad de San Nicolás fue bajando hasta que quedó en la nada. Por otro lado, los países católicos, en lugar de seguir celebrando el día de San Nicolás, comenzaron a celebrar fue el nacimiento de Jesucristo. Cambiaron la forma de dar regalos de San Nicolás al niño Jesús, porque no hay ninguna mejor forma de dar regalos que lleno de placenta.
Ahora, como cualquier historia de celebración popular que implique gastar mucho dinero, el Santa Claus que tenemos en la actualidad y la celebración tradicional del Santa Claus se lo debemos a Estados Unidos. Lo que ocurría con los países anglosajones es que no existía ninguna celebración específica para la época de la Navidad. De hecho, la tradición en esas épocas, y no estoy mintiendo, era emborracharse muchísimo y luego ir a la calle a causar problemas. Habían peleas, saqueos, maleantes, rompían tiendas, robaban, asesinaban. Era una locura. O sea, para los gringos en esa época la Navidad era como la purga. Entonces aquí es donde comienza la transformación final de nuestro querido Santa, el amigo de las galletas, los vasos de leches y el allanamiento a la morada. En el siglo XVIII en Nueva York, las comunidades religiosas ya estaban hartas que la Navidad fuese anarquía, borrachera y desnalgues. Entonces, para empezar a controlar a los adultos y tranquilizar a la gente, empezaron a retomar el Sinterklaas, que de hecho ya existía en Nueva York porque la comunidad de holandeses en Nueva York era muy grande en esa época. De hecho, Nueva York en realidad fue fundada por los holandeses y hasta 1664 no se llamaba Nueva York, sino se llamaba Nueva Ámsterdam. Luego llegaron los ingleses y dijeron, ¿sabe qué? Nueva York. Más adelante, en las primeras décadas del siglo XIX, todo cambió gracias a varios poetas y escritores que se esforzaron en terminar de convertir la Navidad en una celebración familiar, reviviendo y reformando a Sinterklaas y llamándolo Santa Claus. En 1809, el poeta Washington Irving escribió un libro llamado The Knickerbocker History of New York, que se considera la primera historia escrita bien narrada de Santa Claus navideño. Lo describe como un señor que fuma pipa mientras sobrevuela los tejados de las casas en un vagón volador alado por caballos repartiendo regalos entre los niños y niñas que se portaban bien. Si se pueden ver, es un primer borrador del Santa Claus que tenemos ahora. Además que menos mal que cambiaron lo de los caballos, porque pupú de caballo cayendo desde el cielo, eso es peligrosísimo. Ahora, en 1821 se escribió un poema anónimo ilustrado llamado The Children's Friend, que es el amigo de los niños. Este poema fue mucho más allá a la hora de darle forma a Santa Claus moderno, describiendo que Santa no solo le traía regalos a los niños y los niños buenos, no, sino también castigaba a los niños malos. De hecho, en esa época, el regalo a los niños malos no era a los niños, era que le daba una vara de madera a los padres de los niños malos para que los castigaran. Así era el Santa Claus en sus primeras partes. Menos mal que llegó las reformas y Santa Claus dijo, ok, no vamos a golpear a nuestros niños. Porque yo imagino que en esa época los papás, ahí viene la Navidad, a este niño le voy a dar tan duro. En este poema es cuando aparece por primera vez los renos y el trineo. Ya no eran los caballos, aquí se habla de los renos. Ahora, el verdadero boom que dio Santa Claus y que lo termina de transformar en lo que es ahora mismo fue en 1822 cuando Clement Clark Moore escribió para sus hijos un libro llamado A Visit from St. Nicholas, o sea, la visita de San Nicolás, que hoy en día a este libro se le conoce como La noche antes de Navidad, que es el cuento más famoso y el origen a la mayoría de películas de Santa Claus que existen, parten de este libro. Y en este libro también es donde volvemos a hablar de los renos, pero aquí se profundiza más. Se habla que son 9, que serían Rudolph, Dasher, Dancer, Vixer, Prancer, Cupido, Corner, Blitzer, Donner, que en esa época eran nombres de renos muy lindos, pero en esta época serían nombres de criptomonedas que nos llevarán a la ruina. Ya invertiste en Dancer, yo acabo de meter mi sueldo en Dasher, Dancer y se dice que Prancer viene con todo, vamos a ser millonarios. Ahora, el responsable que el Santa Claus se vista de rojo y que todo sea rojo en la Navidad, se lo debemos al ilustrador norteamericano Thomas Nast, con la ilustración Merry Old Santa, publicada en 1881 en la portada de una revista llamada Harper's Weekly. Esto desmiente el mito que nos han hecho creer por muchísimos años, y nos lo han dicho una y otra vez, que el inventor del Santa Claus rojo fue la Coca-Cola. No, de hecho, el Santa Claus rojo original, publicado en la revista Harper's Weekly, existe 50 años antes de que la Coca-Cola lo utilizara para sus campañas. Ahora, lo que sí hizo la Coca-Cola fue explotar esta imagen y llevarla como marca internacional para difundir que Santa Claus iba por todos lados repartiendo muchísima azúcar y una bebida que originalmente era con cocaína.
Ahora, lo que no se sabe fue cuándo se hizo popular escribir una carta a Santa Claus para que diera regalos. El primer registro que se tiene de escribir una carta a San Nicolás es de una niña en el siglo XIII y decía lo siguiente: San Nicolás, patrón de los niños buenos, me arrodillo ante ti para que intercedas. Escucha mi voz a través de las nubes y la noche y dame algunos juguetes, porque si algo tienen los niños, que lo que quieren es juguetes, niños interesados. Según una investigación realizada en el Reino Unido, la edad promedio en el mundo en que los niños dejan de creer en Santa es a los 8 años y se cree que el 30% de los niños, después de enterarse de la verdad, genera desconfianza en los adultos. Así que esto es hermoso, muchachos, porque quiere decir que el mito de Santa sirve para dos cosas claves en la crianza de un niño. La primera es que cuando creen, el niño desarrolla la imaginación, cree en la magia y las cosas buenas. Y la segunda es que cuando deja de creer, el niño aprende que no hay que confiar en los adultos. Así, muchachos, ¿qué aprendimos hoy? Pues que si hay algo lleno de capitalismo, dinero, es todo lo relacionado con los santos. Y ya saben, muchachos, si están en una parrilla y se quieren ir, pueden decir: perdón amigos, tengo que irme, si no Sinterklaas no me va a regalo este año, sino le va a dar un palo a mi papá para que me entre.